I fear. Let the thoughts build up until I can't hear. Estamos aquí hoy día denunciando ante la opinión pública nacional e internacional y ante la Embajada de Estados Unidos la atrocidad que cometió General Motors venezolana con sus trabajadores aquí en Venezuela. Pero miren la entrada de la Ford como está totalmente abandonado. O sea, esto es que no hay carro, hay puro monte. No hay absolutamente nada. Bien, por aquí estoy en otro ángulo pasando por el borde de la Ford como tal. Miren, o sea, toda la empresa está abandonada literalmente. Cuando esto siempre ha sido una de las empresas con más auge hace años, ¿no? Pero miren, así se encuentran todas las empresas. La zona industrial de Valencia hoy en día 2024 se encuentra de esta manera. Señor Daniel, ¿cómo usted encuentra hoy la zona industrial? Bueno, realmente legalmente un poco deteriorada y eso, ya porque muchas empresas recuerda que han cerrado sus puertas y aparte de eso, deteriorado y abandonado. Decir que se encuentra totalmente abandonada en muchos aspectos, aunque desde hace ciertos años para acá me he estado enterando que muchas empresas de fuera han querido invertir acá en Venezuela y uno de los puntos claves sería Valencia, que es la ciudad industrial de todo el país, de todo el territorio nacional. Pero de verdad que es muy triste ver empresas como Ford, marcas mundiales, General Motors, totalmente abandonados, y no solo eso, sino que ese abandono llevó a miles y millones de desempleos en esa época. Obviamente no es solamente quebrar o expropiar o destruir, con la economía de Venezuela tan mala, destruir estas empresas que no se puedan sostener, sino la cantidad de personas que son afectadas, que obviamente son miles y millones, porque no solamente los que trabajan, sino sus familias, sus hijos, todo el entorno es totalmente afectado. Encuentro ahorita a una familia. ¿Cómo se llama usted? Caire. Caira, ¿y usted? Cristóbal. Cristóbal. ¿Y tú, mami? Aicha. Aicha. Bueno, una preguntita. ¿Cómo considera usted que hoy, 2024, actualmente se encuentra la zona industrial de Valencia? Bueno, actualmente bastante abandonada. O sea, se ve que, por ejemplo, en grandes empresas han dejado de estar acá, se ha dejado de desarrollar mucha producción. Cuando acá Valencia se ha destacado por ser esa parte industrial tan importante toda la vida. Valencia incluso es la ciudad industrial de toda Venezuela. ¿Y usted qué opina referente a la zona industrial de Valencia? Bueno, que no es lo mismo de antes, muchas tiendas ya cerraron. Y cuando nosotros íbamos, normalmente uno se sentaba en los restaurantes, ya no es lo mismo. Vea lo que le digo, me paré un poquitico más adelante y es más de lo mismo. Ahorita estoy pasando por donde miles de personas por mucho tiempo pasaron para llegar a su empresa. Me imagino que por aquí esto era una entrada y bueno, ellos pasaban por acá y estaban en su empresa, pero hoy en día se encuentran, miren cómo se encuentran, y menos que hacían deporte también y todas las cosas, pero es bastante triste ver este abandono total, ¿no? En la empresa que está al frente, por lo menos, si hay carros, veo que está activa. Si hay carros, no sé qué empresa es, pero bueno, les muestro la que está aquí atrás, que está totalmente abandonada. No sé cómo es este tema, si eso es alquilado, si está abandonado, si tiene dueño, no sé. Señor Pedro, ¿cómo considera usted que se encuentra actualmente la zona industrial de Valencia? Abandonada. Oye, esa es la respuesta que me dan todos. Sí, abandonada, destruida, ya no es la zona industrial que era antes, a donde yo jugaba basquetbol, General Motors, Super Envase en Balín. Oye, sí. Yo jugué basquetbol para esas empresas. O sea que usted conoce de por allá. Claro. Yo soy de los 80. Imagínese. Y eso, Naguará, ¿qué cantidad de gente quedó desempleada después que millones. hicieron esa barrida de cerrar, no? Millones, hermano. Me gustaría que
que cambiara esto como era en la época de nosotros, porque ahorita sinceramente eso no, mira, eso lo que da es tristeza. Un sobrino mío se fue para España y yo pasé por el aeropuerto, chamo, y eso... Puro monte Eso es culebra. lo que era monte y culebra, como se dice. Es correcto. Miren, aquí me encuentro otra más. Así está totalmente desolada, cerrada por completo. O sea, no hay carro. Aquellos carritos que se ven allá son carros que están en la otra empresa. Aquí está la entrada de esta. Y imagino que era toda esta infraestructura que se ve acá. Pero está totalmente abandonado, clausurado, cerrado. Familia, miren esta parte. O sea, está totalmente espantoso. Esto debe tener años abandonado. Miren el Monterral por afuera. Miren esta otra empresa también abandonadísima. Cloaca. ¡Qué locura! Dios mío. Pero esto sí está feo para la foto. Incluso está inundado, tiene huecos. Oh, por Dios. Bueno, por lo menos aquí lo que me estoy dando cuenta es que las únicas plantas que están funcionando en la zona industrial son las plantas de Polar. Las plantas de Polar, Migur, que todos alimentos Polar, cervecería Polar. Veo que están bonitas, están funcionando, incluso la tienen industrializada espectacular. O sea, Polar sí está funcionando. Y bueno, y como les decía, me acabo de encontrar otro Alimentos Polar. Mírenlo aquí, este es otro Alimentos Polar. Miren esta locura, otro. Y pasé a otra cuadra. Pero ese no es el tema. Me pareció bastante curioso que hay restaurantes en las calles. Esto yo no lo había visto en la zona industrial. Miren, aquí hay un restaurante, pero literal son un restaurante. Y estos restaurantes, aquel es de agua. Este es restaurante y las personas tienen más de 2 décadas aquí sirviendo almuerzo a todos los obreros, trabajadores de la zona industrial. Miren lo que les digo, familia, tienen menú ejecutivo, tiene un valor de sopa, seco y jugo por tan solo $6. Almuerzos, desayunos, hay punto de venta, venden arepas. Vamos a adentrarnos a esta cultura, a ver cómo es esto. Mire, el señor me informa que llegué 5 minutos tarde porque esto estaba repleto, no había ni mesa, pues. ¿Y los precios cómo los ves? Muy bien, son precios accesibles y para todos los bolsillos. Ok. ¿Y cuál es su plato favorito de acá? Bueno, yo siempre pido lengua en salsa. Eso Lengua es, en salsa. Cada vez que vengo para acá, lengua en salsa. Ahí siguieron ahorita, pero miren eso cómo se ve, familia. Qué resuelto viene eso, qué sabroso. Ay, es hermosa, mira, me dejaron pasar. Miren, este es el trailercito, subes aquí unos escalones, plan. Ay, caramba, ya me metí un cabezazo ya con la mazorca. Miren, y este es el restaurante. Miren, esto tiene hasta pisos de cerámica. Ay, mira, todo limpiecito, mira, su nevera con todo lo que vende. Ay, Dios mío, esto está pero bello, mira. Mire, y tiene, yo mido 1.75. Mire, y todavía falta, o sea, parece un restaurante en serio, una cocina de un restaurante. Conocer la historia del Mesón de Doris fue espectacular. Con 25 años de experiencia como restaurante, la señora Doris ha llevado deliciosas comidas a más de 100,000 personas en toda su trayectoria. Es hermoso toparme con estas historias que de verdad llenan tu corazón. Y ella se encuentra en la zona industrial de Valencia. Y si has llegado hasta este punto es porque te está gustando el video. Deja tu like, comenta y comparte, sabe que me ayudas un montón. Y de verdad, muchas gracias por tanto amor. Ya yo me senté, ya me van a traer. Ah, mira, ya me la trajeron, pero rapidito. Madre mía, hasta arepa le pusieron a esto. Ay, Dios santo. Miren, esto tiene carne mechada, tiene huevo, tiene caraota, tiene arroz, tiene tajada, tiene arepa, te dan el mondongo y ahorita viene el jugo. Todo esto por tan solo $6. Ah, miren, aquí me trajeron limón, ya para la sopita si le quieres echar, ya está ahí el líquido. Y picantico también si eres de picante. Vamos a degustar esto porque... Mira, yo cuando pruebo el arroz solo y el arroz tiene sabor, yo digo todo está rico.
Ni en la palangana me echaba. Ay, no, Dios mío. Es como que si estuviera comiendo en mi casa. Dios. Perfecto, el pabellón está perfecto, ¿no? Pero ahora el mondongo. Como me encanta. Mondongo espeso, me fascina. Esto es una locura, de verdad. Muy rico. Y de paso, viene con papelón con limón. No. El mejor almuerzo que me he comido. Dios santo, no sabía que esto existía en la zona industrial de Valencia. Siempre tenemos desde las 6 de la mañana, 6 días más o menos estamos aquí. Aquí se venden arepas rellenas, se venden empanadas, se venden tequeños, desayunos criollos. ¿Desayuno, almuerzo y cena o nada más desayuno y almuerzo? Desayuno y almuerzo. Ok, ¿de qué hora a qué hora están acá? Desde las 6, 4 de la tarde más o menos. Desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿La dirección exacta para que las personas puedan llegar? Avenida Domingo Lavarría, vía aeropuerto, zona industrial. ¿Usted se llama cómo? José Alberto. Señor José Alberto, una pregunta. ¿Cómo considera usted hoy, 2024, que se encuentra la zona industrial de Valencia? Pésima. El sistema caos completo. Todo destruido. Antes era maravilla. Ahora no, ahora es todo malo, pues. Totalmente abandono. Puro monte. Puro monte, muchas empresas. Oye, muchísimas gracias, señor, por su respuesta. Y bueno, familia, creo que esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este contenido. Ha sido un contenido bastante bueno referente a cómo se encuentra actualmente la zona industrial de Valencia. Si esta ciudad aún se le puede llamar la ciudad industrial. Pero bueno, ustedes vieron las opiniones de los residentes más cercanos a la zona industrial. Ellos conocen de lleno el antes y el después de la zona industrial. Ustedes vieron sus respuestas. También vieron actualmente cómo se encuentran sus calles, las empresas y muchas cosas. Espero que dejes tu like, un comentario, compartas con alguien esta información que le puede servir para mucho. Y sin más nada que decir, pues yo me despido. Nos vemos mañana con un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo, aventura, informativo, no lo sé. Así que se despide este servidor que hoy se zampó un almuerzo en unos trailers en la zona industrial.